Comenzamos por el Cecotec Bongo Serie Z, ya sea ruedas lisas, ruedas de tacos, verde, azul, rojo, como sea. En el Bongo Z tenemos que mantener apretada la maneta del freno izquierdo y sin soltarlo hay que pulsar 10 veces el acelerador hasta que desaparezca este símbolo más al lado del indicador de la batería. Y para poder volver a limitarlo hacemos el mismo procedimiento hasta que aparezca este mismo símbolo. Y así ya tendremos el patinete deslimitado. Antes de seguir, suscríbete, así no te perderás este canal y estos vídeos que te pueden servir si tienes un patinete o un patinete Cecotec o cualquier otro cacharro, ¿vale? Y dale a la campanita para no perderte cualquier actualización o cualquier otro patinete nuevo que salga y podamos averiguar modificaciones o lugar o lo que sea, ¿vale? Así que ya sabéis. Ahora le toca al modelo Serie A Connect, el que tiene Bluetooth, ya sea el del gatillo rojo, el amarillo, el que es el Advance, el negro, bueno, todos estos que tienen Bluetooth. Puede que haya algún modelo que no le funcione alguno de estos métodos porque la controladora la cambia, la actualiza, la ponen más moderna y ya la hemos liado. Si lo hacen eso ya lo hemos liado, entonces puede que haya algún modelo en la que no chusque estos métodos. Bueno, empecemos con esta historia. Hace un tiempo estos patinetes Cecotec con Bluetooth, los Connect, se podían deslimitar conectándolos a una aplicación que está en Play Store y actualizando el firmware que lleva, y se quitaba el límite y podía alcanzar hasta los 35 km/h. Esta aplicación se llama HX Scooter, que la podéis encontrar en el Play Store. Lo que pasa es que en algunos países, como por ejemplo España, no está disponible. También se puede descargar de internet, la buscas en internet, en cualquier otra página web o enlace o otro Play Store de estos clones, y ahí la tenéis para descargar. ¿Qué pasa? Que esta aplicación dejó de funcionar, dejó de conectar con los patinetes Cecotec ya hace un tiempo, ¿vale? Y otros tantos que lo han conseguido conectar han tenido problemas, así que tener cuidado con esta aplicación por si se os puede joder el patinete o le puede pasar algo, ¿vale? Esto lo comento yo porque era como antiguamente se deslimitaban estos patinetes Cecotec. De hecho, esta aplicación pertenece a otros scooters que son iguales a los Bongo, ¿vale? Que son el X7 y el X8, ¿vale? Esta aplicación es de estos patinetes, y lo que hacemos al actualizar el firmware es meterle el firmware de estos patinetes que no tienen límite, no están limitados, metérselo a los Cecotec Bongo porque son idénticos y la controladora es la misma, ¿vale? O sea que es este el método. Luego al final del vídeo os explicaré una movida sobre estos patinetes X7 y X8. Bueno, sigamos con esta mierda. Lo primero que tenías que hacer era crearte una cuenta, entrar y luego conectar el patinete por Bluetooth con el icono este de Bluetooth que tiene la aplicación, que es lo que ya últimamente ya fallaba con la actualización que hicieron. Y después te ibas a opciones y donde ponía actualización de firmware, le dabas ahí, se actualizaba y ya automáticamente con esa actualización ya estaba deslimitado el patinete. Ahí lo dejo por si algún día se arregla, se actualiza o lo modifican o lo que sea. Bueno, ahora vamos a seguir con el método que actualmente funciona, ¿vale? Que es con el menú oculto que tienen estos Cecotec Connect, o por lo menos casi todos. No sé si habrá alguna excepción de algún modelo, estos que tienen una batería súper potente o no sé qué historias, pero vamos, comúnmente este menú oculto tiene que estar en estos modelos Connect, ¿vale? Y es el siguiente: mantenemos apretado a la vez el botón opciones y el botón encendido, vamos, los dos botones que hay en el acelerador, y los mantenemos apretados hasta que aparezca en la pantalla el menú oculto. Con el botón Power entramos y salimos, y con el botón Opciones viajamos por el menú o por las diferentes opciones que nos da cada historia. Nos vamos hasta la historia P3 y ponemos el número 10, ¿vale? Que es la potencia máxima. Más consumo de batería, pero más potencia. Y ahora nos vamos a la historia P4. Esta es la mejor de todas. Y aquí seleccionamos la opción que pone FF, que es máxima velocidad. Y ya tendríamos nuestro patinete Cecotec Bongo deslimitado para viajar a la velocidad de la luz. Y por último tenemos el Bongo Serie A sin Bluetooth, no es Connect, es el más barato de todos, tiene el gatillo azul, el mástil de aluminio, es muy común y es el más jodido para deslimitar o trucar. Así que vamos a explicar qué opciones tenemos con este patinete para hacer que vuele.
Estos patinetes, al no tener Bluetooth, pues no los podemos conectar a la aplicación HX Scooter en el caso de que llegara a volver a funcionar, que la actualizaran o que se pudiera modificar de alguna forma por Bluetooth. Bueno, pues en este patinete nos sería imposible. Ahora pasemos al menú oculto de este modelo. Estos modelos tienen menú oculto como los anteriores Connect, se entra del mismo modo, pero aquí las opciones que nos aparecen es el P0, la primera opción es para cambiar de kilómetros o millas, el P1 es para activar la velocidad de crucero para que se mantenga el acelerador pulsado, digamos, y el P2 es para quitar el arranque por patada, vamos, que vaya directamente con el gatillo sin tener que empujar el patinete. Entonces no existen ya las opciones P3 y P4 para poder deslimitar el patinete. Esto es por culpa de la controladora que lleva, que es una controladora diferente, que no tiene Bluetooth, no es Connect y es diferente, entonces no tiene este menú extendido para poder deslimitarlo, ¿vale? Vamos a ver qué opciones tenemos para deslimitarlo. La primera opción sería cambiarle la controladora por una controladora del modelo X7 o X8, ¿vale? Que son patinetes que son el mismo modelo que los Cecotec Bongo, pero son de otra marca, son extranjeros y llevan la controladora, es la misma, pero lleva Bluetooth, lleva Connect y lleva el menú oculto con el deslimitador de potencia y de velocidad, ¿vale? Estos patinetes son los de la aplicación de HX que deberían de funcionar y conectarse sí o sí a su aplicación, y actualizando el firmware o directamente ya estarán deslimitados. Yo creo que ya vienen, esos patinetes ya están deslimitados, la controladora la tienen deslimitada ya directamente. Bueno, pues una opción es colocarle esa controladora que la venden en AliExpress y sustituirla por la que lleva el Cecotec Bongo, ¿vale? Que es el mismo tamaño, es la misma controladora en el mismo hueco. Hay que fijarse porque hay algunos modelos que tienen una ranura en la controladora, que es como una guía por donde pasa por dentro del tubo, y otros que no llevan la guía. Hay que fijarse que el que compremos lleve la guía o no según nuestro patinete y cambiar los conectores, y ya tendríamos el Cecotec Bongo con la controladora del un X7 o un X8 que ya está deslimitado, y si no tiene el menú oculto y si no tiene el Connect, y se puede probar la aplicación HX a ver si se conecta y también se puede deslimitar. Y ya tenemos todas las opciones puestas en este Cecotec Bongo. Ahora vamos a la segunda opción poniéndole una LiPo 2S, ¿vale? Para eso no me voy a extender más porque por aquí arriba os voy a dejar el link a un vídeo donde explico cómo trucar con una LiPo 2S cualquier patinete, incluido el Cecotec Bongo. Salen imágenes de cómo se debería de hacer. Y ya tendríamos nuestro patinete Cecotec Bongo Serie A baratillo, trucado y deslimitado a la velocidad de la Discovery. Tengo en mente hacerme con una controladora de un X8 y un patinete de estos Bongo sin Bluetooth y hacer el cambio de controladora para poder deslimitarlo y ver el menú oculto que tiene el X8 con lo de la potencia y la velocidad, y a ver si conecta la aplicación HX, que es la suya, ¿vale? Así que suscríbete, activa la campanita, no te pierdas ese vídeo cuando lo tenga hecho y lo suba, o otros vídeos que se irán subiendo al canal, ¿vale? Espero que os haya ayudado en algo, os haya servido algo este vídeo.